Y hola, muy buenos días, tardes, noches. Un gusto saludarlos aquí. Fernando Ceballos, CEO y fundador de Francine Consulting Group. Agradecemos mucho su asistencia, su registro para este evento de oportunidades de inversión y riesgos en América Latina, donde vamos a discutir un debate interesante entre la parte rentable y la parte anticorrupción. Y vamos a ver cómo esto se va a ir desenvolviendo y evolucionando a lo largo de la presentación con grandes amigos, grandes ponentes de diferentes partes de América Latina, donde tendremos esta oportunidad de discutir de primera mano cuáles son las oportunidades de inversión que hay y que está en América Latina y cuáles son los aspectos de anticorrupción que debemos tomar en cuenta en estas oportunidades de inversión. Agradecemos mucho a nuestro media partner, la Asociación de Empresarios Mexicanos del Capítulo San Antonio, cuyo presidente es Javier López de Obeso. Muchas gracias, Javier, por el apoyo en media y obviamente a Manuel Echeverría, director ejecutivo de BASC, por toda la parte del apoyo en la difusión y la divulgación de este foro internacional. Voy a hacer una pequeña introducción a nuestros ponentes para que ellos se puedan presentar e ir poco a poco discutiendo y abriendo este foro para todos ustedes. Tiene un chat ahí de preguntas y respuestas. Por favor, utilícenlo, comenten, hagan sus comentarios, hagan sus preguntas. Si son generales o específicas, estamos aquí atentos para poderlos a responder todo lo que respecta a este foro. ¿Ok? Bienvenidos y damos la bienvenida a Manuel Echeverría. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Fernando. Mucho gusto. Aquí estamos con gusto participando en este webinar. Y un saludo a todos los panelistas y un saludo a todos los oyentes, los participantes de este evento. Muchas gracias, Manuel. Buenos días, Juan Carlos Jacome. Estás en mute, Juan Carlos. Buenos días a todos. Es un placer enorme compartir con todos ustedes y aportar en este espacio para que cada uno de ustedes pueda internalizar de mejor forma los conceptos vinculados a la rentabilidad y la ética y corrupción en los negocios a nivel nacional, internacional y mundial. Muchas gracias. David, bienvenido. David Encalada. Hola, ¿qué tal? Un gusto verlos, ver que todos estén bien. Un placer formar parte de esta pequeña conversación, debate, lo cual en estos tiempos es muy crítico, ¿no? Y está muy de moda el tema de la ética, corrupción versus qué tan rentable podrías llegar a ser un negocio. Así que estamos listos para empezar. Muchas gracias. Amiga querida, du Brasil, Patricia Fonder. Buenos días, Fernando. Estoy encantada de estar con ustedes, expertos en muchas áreas que son muy importantes ahora durante ese periodo de pandemia, donde las inversiones, las fusiones, las adquisiciones son tan importantes para las compañías. Entonces es un honor estar aquí con ustedes y creo que vamos a tener una charla muy productiva. Amigo querido Luis Dantón, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fernando, querido Fernando, Patricia, todos. Es un gusto estar con ustedes y espero que quienes nos están escuchando estén bien, junto con todas sus familias, en medio de esta situación que hemos vivido estos meses. Y por eso aplaudo esta iniciativa de seguir platicando y de vernos y de estar en contacto, porque creo que mucho nos anima. Muchas gracias, Luis. Y finalmente, David Kivilevic, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Bueno, un placer, digamos, compartir con ustedes esta mañana, sobre todo para traer, digamos, y conversar un poco sobre los aspectos de tecnología y los riesgos que puede haber justamente en estos elementos a la hora de considerar inversiones extranjeras o trabajar, digamos, con otros países. Okay. Muchas gracias. Y bueno, damos inicio a la primera pregunta que va a estar muy interesante en este debate. Manuel, tú trabajaste a nivel internacional y sigues trabajando a nivel internacional en el mundo de los negocios. Una perspectiva internacional, ¿no? Y principalmente de América Latina. Tú estás con base en Miami. Espero y deseo que todos estén bien allá. Y lo importante aquí es cómo desde un punto de vista internacional
¿Dónde desde Estados Unidos, del medio donde tú te desenvuelves, en una empresa tan importante como BASC a nivel mundial, cómo están viendo el mundo de los negocios y dónde se está visualizando las oportunidades de inversión en América Latina? Adelante, Manuel, gracias, bienvenido. Claro que sí. Bueno, en base a mi experiencia, justamente trabajando ya algunos años, cerca de 20 años en proyectos de comercio internacional, y ahora que estoy desde hace 6 años justamente en Miami, que si bien es cierto es una ciudad en Estados Unidos, pero que es considerada una capital para América Latina por toda la influencia de los negocios, lo importante es identificar cuáles son las oportunidades. Desde BASC, en la cual tengo el rol del director ejecutivo, esta asociación BASC es una certificación en comercio internacional, en comercio seguro, y que tenemos oficinas en los principales países en Latinoamérica, Ecuador, Colombia, Perú. Vemos una dinámica muy importante en cuanto al tema de comercio, flujo de bienes y también de servicios, por supuesto, entre toda la región. Y quisiera yo aterrizarlo un poco a la realidad que estamos viviendo. Hasta hace 6 meses atrás, hasta hace 5 meses atrás, estábamos hablando de un mundo globalizado, un mundo que no importaban las fronteras, y esa situación ha cambiado, no sé si drásticamente, pero sí ha ido cambiando y podría cambiar por la situación que se ha vivido en la pandemia. ¿A qué me refiero? Que hay unas tendencias en el comercio particularmente hacia un comercio regional. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos tradicionalmente se abastecía sus productos de Latinoamérica, de Centroamérica, también desde Asia, por supuesto, pero ahora desde Asia ya no tiene la misma dinámica que tenía hace 6 meses, que tenía hace un año. Entonces, eso ha ido cambiando. Es una oportunidad para los países de América Latina para abastecer más a los países, a la región de Norteamérica, para abastecernos más y hacer un comercio intrarregional entre nuestros países por un tema de facilidades de logística, de facilidades incluso culturales y de idioma, entre otros temas. Pero obviamente, no solamente voy a hablar de comercio, las oportunidades que existen en negocios son en diversos sectores, inversión, y ya sea inversión privada o inversión estatal en sectores públicos, en los cuales hay diversas oportunidades en sectores como petrolero, agricultura, en agricultura y pesca justamente para una posterior reexportación probablemente. En minería también hay muchísimas oportunidades, en el sector de manufacturas, que son sectores que en algunos u otros países se han desarrollado de mejor manera o tal vez todavía tienen muchas oportunidades por explotar. Por dar un ejemplo, Ecuador es un país que, y hablo de Ecuador por ser ecuatoriano principalmente, Ecuador es un país que tradicionalmente tiene mucho desarrollo en cuanto a lo que es producción de la parte de agricultura, de pesca, agroindustria, y obviamente eso lo exporta. Pero en el sector minero, Ecuador todavía tiene mucho camino a desarrollar. Diferentes en Chile, por ejemplo, diferentes en Perú, diferentes realidades en Brasil, que es, como siempre lo llamamos, un continente dentro de América Latina, donde hay muchísimas oportunidades. Entonces, las oportunidades son diversas, van a depender del país, no es lo mismo Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, pero también obviamente hay otros factores que ahora entran en riesgo, como estos que estamos hablando aquí, ¿no? De la corrupción, el riesgo, el análisis de riesgo, que todo eso es importante analizarlo porque son factores que influyen finalmente en la decisión de hacer negocios de las empresas, de las corporaciones, de los inversionistas, y pues obviamente hay distintas herramientas para mitigar estos riesgos. Y me permito hablar un poco de lo que es BASC. BASC es una norma creada hace ya más de 20 años. Actualmente tenemos 3.500 empresas miembros en más de 15 países en América. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros aseguramos, primero que nada, somos una asociación privada, es decir, las propias empresas quienes la controlan. Segundo, lo que nosotros hacemos, damos herramientas para que las empresas que estén involucradas, ahora sí, en comercio internacional, tengan un control de toda su parte logística, de su parte operativa, el aprovisionamiento de materiales, de insumos, las exportaciones, para evitar estos riesgos que pueden existir cuando se exportan desde América Latina hacia otros continentes. Llámese de contaminación, contrabando, entre otras cosas, que la certificación BASC lo que busca es mitigar ese riesgo y eliminarlo, reducirlo, ¿no? A través de distintos controles, protocolos, como es una norma ISO, como son otras normas que existen a nivel internacional. Pero todos estos elementos son muy importantes analizarlos y tenerlos a la mano y que los inversionistas los conozcan.
y que conozcan qué herramientas tienen que saber, porque en nuestra región, pese a la gran oportunidad que existe en diversos sectores, en América Latina me refiero, pero uno tiene que tener siempre cuidado con el fin de cuidar la reputación de su empresa. Siempre hay ese riesgo reputacional, de saber exactamente con qué tipo de corporaciones uno está haciendo negocios. El sector público, yo trabajé en el sector público muchos años y lamentablemente hemos visto muchos casos de corrupción que se ven ahora, y no solo en diversos países, ¿no? Sin embargo, el sector público sigue siendo un sector donde hay muchísimas oportunidades, pero hay que tener sus precauciones y hay que saber hacer las cosas bien, con todos los procedimientos, cumpliendo los procedimientos al pie de la regla y tomando pues todas las precauciones necesarias. Eso es un poquito la apreciación que te puedo decir, Fernando, en términos generales. América Latina es una oportunidad ahora por esta pandemia que esperemos que termine ya pronto, no sabemos cuánto tiempo más todavía, pero es una oportunidad para que haya más comercio regional entre los países de América Latina con Norteamérica, porque Estados Unidos, al menos, y yo que estoy ubicado acá en Estados Unidos ya habla que va a producir más otros productos para no depender de terceros países, y específicamente de Asia, o lo puede comprar desde Latinoamérica, por así decirlo. Entonces hay esa oportunidad para fortalecer. Hay oportunidad para ahora, en temas de comercio, generar esas complementariedades, es decir, entre Ecuador, Perú, Colombia, México, desarrollar ciertos sectores que entre todos podemos fortalecer y ser más competitivos. Y ya no ser vistos como tradicionalmente lo hemos manejado, que somos economías que competimos. Entonces, hay muchas oportunidades en el sector de inversiones, es un sector mucho más amplio, porque en el sector de inversiones hay inversiones en el sector agroindustrial, en el sector pesquero, en el sector estatal, como el tema de llámese pues todo el tema de sectores estratégicos como refinería, sector eléctrico, sector petrolero. No nos olvidemos que en América Latina están países muy importantes productores de petróleo y que pues existen todas esas oportunidades, existen los riesgos, pero justamente estamos aquí para hablar de cómo controlamos esos riesgos y cómo hacemos que para los inversionistas sea muy interesante, sea muy rentable, pero también que sea muy seguro invertir en nuestros países. Ese es mi aporte, Fernando. Muchas gracias, Manuel. Oye, y eso es interesante porque tú estás hablando una perspectiva desde Estados Unidos. Tenemos el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, ahora en vigor, que ya se habla de temas anticorrupción, el capítulo 27, que lo vamos a tratar con Luis específicamente. Sin embargo, en el momento ya de las oportunidades de inversión y los acuerdos y el país que mayor compra en esta región, Américas, desde Canadá hasta Argentina y Estados Unidos, estas oportunidades para los mercados latinoamericanos para poder expandirse y poder comercializar en Estados Unidos se requiere de no solamente de herramientas como las que ofrece BASC, sino también se requiere de estrategias comerciales y análisis de rentabilidad y de margen, ¿no? Para hacer esto productivo. Ahora, lo vamos a ver ahora con Juan Carlos. Juan Carlos, tú lideraste una banca de inversión, una de las más importantes o la más importante en Ecuador recientemente, y ahora volviste al mundo consultivo. ¿Y cuáles son los aspectos desde un punto de vista económico, financiero, y obviamente hablando de rentabilidad, que se tienen que enfocar ahora los grandes inversionistas viendo e identificando oportunidades en Ecuador y a nivel internacional, y cómo tú lo estás visualizando en este nuevo normal, ¿no? Mirando hacia el futuro? Adelante, Juan Carlos, gracias y bienvenido nuevamente. Sí, no, gracias nuevamente a ustedes por el espacio. Viendo un poco qué es lo que hoy en día debería realmente internalizar alguien que desee invertir, pues bueno, debo ser muy pragmático, ¿no? Puntualmente creo que hoy en día, asumiendo un rol de coach financiero, por ponerle algún nombre, yo sugeriría a las empresas más que nada ser muy cautos con el uso de su liquidez. A nivel global, muchos hablan sobre la reactivación de las economías y creo que es un concepto equivocadamente utilizado, en virtud de que uno se reactiva cuando algo ha acabado. Tú levantas la casa después del tornado, pero cuando el tornado sigue dando vueltas, es difícil decir que vas a reactivar, sino mitigar. Entonces, por ende, mientras el tornado está dando vueltas, la pandemia aún no concluye. En España están analizando bajar un par de peldaños en sus fases para poder controlar la pandemia que de alguna forma ha iniciado contagios nuevos, ¿no? Entonces, cuidar la liquidez, no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo, en todas las economías, a nivel empresarial, es el primer nivel de prudencia.
yo también sugeriría de alguna forma administrar el apetito de inversión, ¿sí? Salvo que te sobre liquidez sobredimensionadamente y quieras colocarla. En ese caso, yo diría que el shelter en este momento, ¿sí?, definitivamente resulta ser la agricultura o la agroindustria. Porque si algo hemos concluido en este proceso de pandemia por el momento, es que nadie deja de alimentarse. Por ende, localmente, ¿sí?, hay que quizás suplir esas necesidades básicas de alimentación y también de forma internacional. Esas serían mis sugerencias. Ahora, hablando de la temática del foro, que es la dualidad o la dicotomía entre la rentabilidad y la corrupción, dado nuestras sociedades, ¿sí?, yo aquí hago varias reflexiones. Uno podría intuitivamente decir, vamos a hablar de forma un poco estereotipada, Latinoamérica es un barrio donde la corrupción está dispersa de una forma tal que por tanto imputa un valor añadido que debería ser internalizado en los flujos financieros cuando evaluamos un proyecto. Y ahí yo debo decir que yo discrepo con ese punto de vista, porque aun cuando una verdad pueda parecer cierta, porque la vemos siempre todos los días, hay que hacer de alguna forma un paso atrás y ver el bosque. Recortando un poco de documentos científicos, comentarios previo a esta charla, es fácil colegir, ¿sí?, que el ambiente de la ética, que es el ejercicio de la caja de valores que alguien pueda tener, primero es un tema que le corresponde al individuo. Cada uno de los que estamos en este momento y cada uno de los que nos está viendo en este momento tiene su propia caja de valores y la ejecuta y la ejercita como considera pertinente. Muchos estarán en el camino del deber ser, otros en un camino un poco grisáceo y otros un poco más oscuro, pero es una decisión personal. Y eso diría yo que ocurre en todos los países del mundo. Hay casos en diferentes espacios. Recordemos que en la misma Alemania, hace un par de años atrás, con los catalizadores de los tubos de escape en una marca importante, encontramos que durante muchos años se decían que eran ecoamigables cuando no lo eran. Eso es corrupción. A nivel empresarial, puro y duro, ni siquiera a nivel gubernamental. Entonces, si vemos ese análisis, yo creería que los análisis de índole financiero que pretendan imputarle al flujo de egresos o de ingresos, ¿sí?, para calcular una tasa de retorno en un proyecto terminado en Latinoamérica, no debería tener incorporado un factor relacionado con la corrupción que diferencia el resto del mundo. Por ende, como todos compartimos este problema social, ¿sí?, porque si es el individuo, es la sociedad, yo no creo correcto imputarle esto. Ahora, lo que sí me permito añadir es lo siguiente. Y creo que va un poco con lo que mencionabas en tu introducción de las tecnologías y la informática. Yo he estado tanto en la parte pública como en la parte privada y me he permitido concluir lo siguiente. Mientras los procesos, sean en el ambiente público o en el privado, tengan un gran componente de discrecionalidad por parte del individuo que lo ejecuta, tanto mayor la probabilidad de infección. Porque si sabemos que el individuo tiene una latencia de desviarse por el camino o de mantenerse en el camino, mientras mayor individuos pongamos en la cadena de decisiones, hay un riesgo latente mucho mayor. Y ahí sí hay una diferencia entre las economías desarrolladas y las no desarrolladas. Las desarrolladas, justamente por su capacidad adquisitiva, tienen el recurso y el bolsillo para poder quizás invertir de mejor manera en procesos, en procedimientos mucho más tecnológicos, mucho más robustos y hoy en día sustentados en la Big Data, en su analítica, en toda esa potencia para poder crear procesos menos discrecionales. Y eso es lo que hace, consecuentemente, que los procesos públicos y privados sean más eficientes y por ende más baratos. De ahí que quizás hay una diferencia en el retorno que uno espera entre una economía desarrollada y no desarrollada por los costos añadidos o los costos no imputados por las ineficiencias de los procesos a nivel general. Y finalmente, ¿sí?, yo creo que eso ya es parte un poco de la curva evolutiva de las sociedades y de la visión que tengan sus líderes, tanto empresariales privados como gobernantes y políticos. Aquí creo que es transversal, ¿sí?, el plantearse hoy en día cuánto de los recursos tecnológicos que hay a nivel informático, en fierros, en softwares,
y en el uso de la gran cantidad de información que hay. Creo yo que lastimosamente estamos a nivel, digamos que del tema del Big Data, que es un área que también manejo, confundidos con la moda de por tener los fierros más chéveres o decir que tengo una búsqueda muy sofisticada, nos quedamos en esa parafernalia y no avanzamos a generar real valor agregado, ¿sí?, en la predictividad de las cosas, en la identificación eficiente de patrones de malos comportamientos o de simplificar procesos porque hemos incorporado tecnologías mucho más eficientes en cada una de esas instancias. En definitiva, creo yo que sería un gravísimo error imputarle un valor asociado al costo de la corrupción a nuestro flujo de Latinoamérica, porque no es algo que nos corresponde a Latinoamérica. Diría yo más bien es una pandemia, el tema de la corrupción, porque es vinculado a los individuos y sociedades, pero definitivamente en los flujos, al haber mayor lentitud quizás en países como los nuestros versus primer mundo, quizás el retorno que uno exige a Latinoamérica deba ser mayor por esto y por los riesgos propios de sus economías frágiles. Fantástico, Juan Carlos. Y me queda de lección un par de cosas. Tanto tú y yo estudiamos en la escuela de economía ya hace algunos años, ¿verdad? Ayer cumpliste 3 años y ya son muchos. Entonces, el punto principal aquí es la tecnología, y eso lo vamos a ver más adelante con David, pero para que él también lo visualice, garbage in, garbage out, ¿no? Y al final de cuentas, quien maneja la tecnología es el ser humano, y esas son las variables que hay que poner en consideración para poder evaluar si dentro de mi proyecto, tú dijiste algo súper importante, ¿no? Si dentro de mi proyecto tengo que costear la corrupción, o sea, ver esa parte de mis flujos, si va una parte hacia la corrupción y cuál es el retorno de eso. Y ahí vamos a ver con Patricia y con Luis en unos minutos cuál es el contrapeso de eso, pero es fantástica la postura en cuanto al análisis objetivo y también numérico, ¿no?, de la información para poder invertir. Ahora con David Encalada. David, tú estás en una posición de fusiones y adquisiciones. Constantemente estás visualizando oportunidades de inversión dentro de México y fuera de México en ciertos negocios. Ahora, ¿cómo ustedes están visualizando la parte de los riesgos de corrupción dentro de estas fusiones y adquisiciones? Pero también es importante que nos comentes es cómo estás tú midiendo la rentabilidad de tus proyectos y en dónde o a qué industrias y qué sectores se están moviendo más en este nuevo normal, ¿no? Gracias, David, por tu participación y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Correcto, Fernando. Aquí nada más quiero puntualizar el tema de que en esta discusión la opinión emitida es a título personal. Si bien trabajo actualmente en un grupo financiero, no se tiene que vincular mi opinión en este espacio con lo que pueda llegar a ser de manera oficial la voz del grupo, ¿no, verdad? Es nada más recalcando eso, pero sí, o sea, el tema de riesgos en procesos de M&A siempre van a existir. Riesgos tanto, y a su vez, como ya también lo dijo Manuel y Juan Carlos, corrupción siempre va a existir. Depende qué tan permisivos sea la gerencia a la que se está metiendo en estos temas o qué tan permisivo también es el Estado, qué tanto castigo existe en uno u otro país para poder decir si eso no es corrupción, ¿no? Riesgos en procesos de M&A hay muchísimos, empezando con los riesgos inherentes a la industria, donde tienes que ir analizando poco a poco qué tan mitigados tienen estos riesgos controlados por parte de la gerencia, ¿no, verdad? También está, por ejemplo, el cambio en tecnología, en industria de la tecnología, el cambio constante, qué tan rentable podría llegar a ser
incursionar en esta industria, desventajas competitivas, vulnerabilidad en los ciclos de negocio, en la industria en específico que tú tengas. Y te podría mencionar muchísimos ejemplos dependiendo de la industria, pero sin duda ese es uno de los riesgos principales que uno tiene que estar midiendo a la hora de entrar en un proceso de M&A, ¿no? Otro es el riesgo en mercados financieros. Hemos pasado muchísimas debacles financieras. En 1929, en el 1998 con el efecto tequila, luego en el 2010. Ahora como parte de esta pandemia se está generando de rebote una potencial crisis financiera a nivel mundial. Definitivamente los negocios se han desacelerado y el apetito de inversión se vuelve cada vez mucho más cauteloso y mucho más prudente. Entonces, el juego actualmente es definitivamente la liquidez. Tú tienes que asegurar una liquidez para la continuidad de tu negocio y poder estar preparado para en un futuro cercano, cuando ya la pandemia llegue a niveles controlados a nivel mundial, puedas poder responder a la demanda del mercado, ¿no? ¿Verdad? Existen riesgos regulatorios y de compliance. Esto va a depender de cada compañía. Evidentemente, las compañías de Estados Unidos son muy cuidadosas y tienen un gobierno corporativo claro y establecido en tema de compliance. Dependiendo del sector, también tienes cubiertos ciertos riesgos. Por ejemplo, en el sector financiero, el tema de PLD, lavado de dinero, el tema de anticorrupción. Existen ya políticas establecidas a las cuales las gerencias se enfocan en seguirlas mejorando con cada avance tecnológico que existe. Y también se está empezando ya en los gobiernos sectoriales y gobiernos federales a implementar un poquito este tema de compliance y anticorrupción, ¿no? Existen ya ciertos estados que están viendo con buena cara el tener un gobierno corporativo claro en este sentido, ¿no? ¿Verdad? Existen riesgos reputacionales con un costo económico muy alto, en donde una compañía puede llegar a ser víctima en caso de que se haga público uno u otro tema reputacional, a veces con consecuencias que son irreversibles, ¿no? Como la quiebra de una compañía o la falta de confianza en cierto sector. Existen riesgos transaccionales en un proceso de M&A que hasta el momento, de más de 12 años de experiencia que tengo en M&A, nunca me he encontrado con un proceso en donde no exista un riesgo transaccional, y para eso existen evidentemente due diligence y análisis previos a una adquisición que tú tienes que tener muy bien trazados y muy bien delineados antes de llegar a firmar el contrato de compraventa, ¿no? Ahí es donde salen todos los muertos del closet, ¿no? Que uno llama. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con eso. Y luego, una vez que ya ejerciste o ya eres parte de esta transacción legalmente, existe el riesgo de integración. O sea, cómo tú vas a integrar para poder potencializar todas tus sinergias que se identificaron en un inicio, cuando empezó todo este proceso. ¿Cómo logras potencializar todas estas sinergias? Existe ese riesgo de no poder alcanzarlas, ¿no? Entonces, se vuelve en todo el proceso, antes, durante y después del proceso de M&A, existen riesgos. El cómo los vas sorteando o cómo los vas mitigando o qué tan adepto o permisivo eres con ciertos riesgos identificados durante todo este proceso depende muchísimo de la persona. Evidentemente, si está incluido un tema de corrupción,
va a depender de los dueños, de los que tienen la última palabra, que son finalmente los que toman la decisión, pero es totalmente una decisión individual, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo se mitigan estos riesgos que se han identificado durante el proceso de M&A, ¿no? El tema de minimizar riesgos de insolvencia financiera o inviabilidad para poder llevar a cabo un deal entre dos partes. Existen muchísimas maneras de hacerlo. Puede ser primero mediante la entrada en un porcentaje menor o por medio de un crédito convertible, donde se busque hacia el final de la transacción o hacia el final de todos los pasos que va a llevar a una transacción, el ganar de las compañías, ¿no? ¿Verdad? Existen temas que hay que analizar con ciertos efectos fiscales, que podría llegar a ser un elemento decisivo a la hora de ya poder firmar un contrato de compraventa para cada una de las partes. Existen temas legales que hay que cuidar muchísimo en un contrato, y obviamente el tema de rentabilidad siempre hay que estarlo viendo, ¿no? Realizando análisis típicos y yo diría casi obligatorios durante el proceso previo a la adquisición, como un análisis de due diligence financiero, legal, fiscal, operativo, para que el que vaya a comprar esté seguro de lo que esté comprando sea lo que está buscando, ¿no? ¿Verdad? En su tesis de inversión necesita tener esa certeza de la plata que está invirtiendo va a ser recuperada de alguna manera. Entonces, para eso se hacen los due diligence. Y dependiendo de la industria, hay muchísimos que incluyen el tema de FCPA, el tema de anticorrupción y tema de lavado de dinero. Evidentemente, en el sector financiero es mucho más controlado el tema de corrupción y lavado de dinero. El gobierno corporativo es muy claro, existen sin número de reportes que hay que reportar en el caso de México a la CNBV, en el caso de Ecuador a la Superintendencia de Bancos, que te controlan o ayudan a la gerencia a controlar de mejor manera y mitigar la cantidad de riesgos que pudiera llegar a existir y que son inherentes a la industria, ¿no? ¿Verdad? La industria financiera. Lamentablemente, a veces, y hay casos muy resonados como el tema de HSBC o de Wells Fargo, donde estos procesos de tratar de mitigar esos riesgos han sido sorteados por las personas que están al frente de estas organizaciones. Entonces, donde está la ley está la trampa. Y eso es algo que de manera individual tú tienes que tener en cuenta. Siempre va a existir corrupción y siempre va a existir un riesgo. El tema está en cuando entras a un proceso de M&A, qué tan permisivo o qué tanto... Y bueno, y si es castigado o no, porque si no es castigado, entonces nadie le vería lo malo, ¿no? ¿Verdad? Pero si tiene una cierta calidad ética la entidad que está adquiriendo una compañía que se sabe está en problemas de corrupción o de lavado de dinero, y pues depende sencillamente de las decisiones individuales que se podrían llegar a tener en ese momento. Sigo, y una vez identificados los riesgos, los cuales siempre van a haber, existen varias formas de poder cuidarte de manera legal, ¿no? ¿Verdad? Puedes hacer un traspaso de riesgo a una entidad que no sea relacionada a la tuya. Puedes tener garantías, establecer garantías, representaciones y garantías en un contrato de compraventa. Puedes establecer un escrow, el cual en algunos casos puede llegar a ser más del 50% del precio de la transacción, lo cual da a pensar a la contraparte en entrar o no en una transacción donde tenga un escrow de un 50%. Compras por etapas, y si te quieres desvincular totalmente de una entidad y del nombre de esta entidad,
te puedes hacer una compra de activos. Entonces, con eso compras todos tus activos productivos, los sumas a tu entidad legal ya existente para que puedas seguir con el negocio de 1 más 1, ¿verdad? Entonces ya sería, hacia adelante sería el doble o el triple, dependiendo el negocio que vayas a poder seguir operando. Bajo el escenario actual, y yo creo que el tema de esta conciencia para el tema de corrupción se ha despertado mucho en América Latina. En varios países hemos visto cómo presidentes han ido a la cárcel, expresidentes se han suicidado por la presión de cada uno de los ciudadanos que ocupan estos países. Entonces, yo creo que hacia un futuro América Latina debe de ver tener una clara política de anticorrupción para cada uno de los gobiernos estatales y federales, y debe de ser algo que los gobiernos deben de empujar, ya no sé por medio de qué ley, si por el medio del poder, perdón, de qué poder, si por el medio del poder legislativo, del poder ejecutivo, pero tiene que ser empujado definitivamente a que exista ya algo, si no similar, que exista ya algo, dar ese primer paso para que sea una obligación tenerlo. De esa manera, por lo menos se dificultaría más en el proceso de las personas que quieren lucrar con estar en el gobierno. Entonces, yo lo veo así, y más aún con esta pandemia donde todos nos empezamos a solidarizar un poquito más con el que está al lado, ¿no? Eso, mi participación. Oye, David, muchísimas gracias y tenemos muchísimas preguntas, la verdad. Vamos a intentar responder algunas de ellas. Creo que la intervención de Patricia y de Luis van a dar alguna claridad sobre algún punto en particular. Yo quiero leer una pregunta de Luis Adolfo Meneses Romero. Luis, un gusto saludarte. Dice aquí, todas las estrategias, Patricia, para ti, todas las estrategias, sistemas y políticas son necesarias e imprescindibles en la búsqueda de eficiencia y lucha contra la corrupción. Pero el componente vital son las personas, y en muchas organizaciones públicas estas han sido tomadas como botín, donde su selección, reclutamiento y nombramiento en cargos públicos sean bajo un proceso sistémico y manipulado, con la complicidad de headhunters, con los procesos ocultos, para que gane el más idóneo, sino el amigazo o amigão, o títere de operaciones sospechosas. ¿Qué hacemos? Yo creo que Brasil, Patricia, ha habido una evolución, y quiero que respondiendo a la pregunta de Luis, ¿cómo es esa evolución en Brasil? Porque hoy ya se habla de Brasil de una efectividad de un programa de compliance. Tenemos, y Luis también va a tocar base sobre el TEMEC y va a tocar base sobre los nuevos aspectos del FCPA, que es la Ley Anticorrupción de Estados Unidos. Y Brasil está muy alineado en ese sentido con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo vemos Brasil? Una de las potencias, como dijo Manuel, ¿no? Una de las potencias a nivel latinoamericano, viendo el contrapeso, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos a la hora de invertir en el ámbito de corrupción que la gente debe tener presente, sea en Brasil o en cualquier otra parte de América Latina? Patricia, bienvenida. Está en mute. Perdona. Muchas gracias, Fernando. Todas las preguntas, también yo no tengo el optimismo de mi compañero David acerca del escenario en Latinoamérica. Creo que Brasil sí se adelantó bastante con la operación Car Wash Operation, sí, Lava Jato, pero ahora estamos en una situación de mucha instabilidad política, no solamente en Brasil, pero creo que en toda la región de Latinoamérica, ¿no? Muchos de los gobiernos no manejaron bien la pandemia en un formato más centralizado. Entonces, lamentablemente, la corrupción en Latinoamérica aumentó con la pandemia, ¿sí? Es increíble, pero
con la descentralización, los gobiernos liberaron mucho dinero para la compra de equipos, aumentar la capacidad de hospitales, ¿sí? Pero sin un proceso de licitación, especialmente en Brasil, ¿sí? Y con todo eso, la codicia de algunos políticos aumentó, ¿sí? Y comenzaron a desviar dinero de la atención médica para fines personales, ¿no? Entonces, hay muchas compañías que hicieron acuerdo con los gobiernos, ¿sí? Participaron también de los esquemas de corrupción. Y con los escándalos empezaron las cuestiones de reputación, porque las compañías involucradas empezaron a aparecer en las teles, en las medias sociales, ¿sí? Ahora las personas están más en sus casas con la pandemia, tienen más acceso a medias sociales, están haciendo más comentarios también, posts acerca de las situaciones. Creo que la buena cosa es que hay una atención de la sociedad acerca de lo que pasa alrededor, ¿sí? A su alrededor, y con los gobiernos también. Pero, para mí, la dependencia que tenemos también con China es muy fuerte, ¿no? Y eso fue creado por los Estados Unidos. Entonces, pensando en inversiones, y una compañía que trabajaba con un proceso de just in time, ¿sí? No es más posible. China no tiene más la capacidad, ¿sí?, de manejar todos los pedidos. Entonces, estamos en una situación donde la presidenta de Nasdaq, hace 2 semanas, en un evento en Brasil, habló de un concepto que me gustó mucho, que es el concepto de la transparencia, sustentabilidad y gobernanza del capitalismo. Un cambio, ¿sí?, general, que tenemos que evolucionar. El capitalismo en el formato actual genera corrupción, desafortunadamente, ¿sí? También se incrementó el riesgo de reputación a las compañías, ¿sí? Todos los días, acá en Brasil, y creo que en muchos países de Latinoamérica, ¿sí?, aparecen en los periódicos, en las teles, escándalos de corrupción, involucrando ejecutivos, involucrando compañías, todos, sí, direccionados a cuestiones de la pandemia, porque hay mucha plata involucrada ahora. Los gobiernos empezaron, por no tener un manejo más centralizado, especialmente en Brasil, ¿sí? Ok, vamos dar mucha plata, ¿sí? Vamos intentar hacer las cosas, pero sem um controle mais adequado, ¿sí? E lo pior que todo isso é que o risco com a reputação não é possível medir, não é possível evaluar, fazer uma quantificação financeira de como pode afetar uma companhia, ¿sí? Creio que há solamente uma universidade em Suécia que tem um software específico para isso, para mensurar, fazer um manejo de qual é o impacto em las ações de uma companhia com um escândalo reputacional, ¿sí? E, además de todo isso, também há os consumidores, ¿sí? Os consumidores agora estão muito mais listos, não? Acerca de como as companhias estão manejando los escândalos, ¿sí? E empezaron a hacer o a tomar represalias contra as empresas. Estão deixando de comprar, ¿sí? Entonces, hablando do que mi companheiro Davi havia hablado acerca de uma devida diligência, eu creio que a aplicação de um programa de integridade sólido e efetivo tem que ser imediato. E muitas companhias agora têm a excusa que não têm plata para fazer inversões, ¿sí?, em um programa de cumprimento. Há muitos despidos de companheiros de cumprimento agora, desafortunadamente, cumprimento agora não tem, os executivos têm a visão que é um custo e não é algo importante, ¿sí?
Y sin un programa de integridad sólido y efectivo, las operaciones de adquisiciones y fusiones, ¿sí? Pueden generar un alto riesgo para las compañías, ¿sí? Entonces, todo el cuidado del punto de vista de cumplimiento, todos los pasos de un programa de cumplimiento tienen que ser tomados por la compañía, ¿sí? Y para mí, situaciones de debida diligencia, sí, son importantes, pero no la debida diligencia 0.0 o la diligencia 1, 2 o 3. Tiene que ser una diligencia más especial, más profunda, ¿sí? Para manejar situaciones de lavado de dinero y corrupción. Entonces, si una empresa tiene la intención de hacer una adquisición, mi sugerencia es que conozca la compañía que desea comprar, ¿sí? El origen del dinero y cómo se lleva a cabo sus operaciones comerciales. Entonces, preguntas como, ¿quién son los dueños de la compañía? ¿Quién son los accionistas? ¿En qué países operan? ¿Qué tipo de mercados operan? Si tienen o no negocios con los gobiernos, son esenciales do ponto de vista de una debida diligencia. Y desafortunadamente hay compañías que no hacen debida diligencia durante un proceso de fusión o adquisición. Ese es un caso público, entonces yo puedo hablar en México, donde una compañía farmacéutica hizo la compra de una compañía nacional y después de la compra, ¿sí? Desafortunadamente, descobriu um escândalo de corrupção e regulatório muito forte, não? Por quê? Porque tomou uma decisão de não fazer uma devida diligência de cumprimento. Então, a devida diligência não é somente operacional, financeira ou laboral. Temos que evaluar o aspecto ético da companhia que desejamos fazer a compra, ¿sí? Entonces, creo que no es el momento de salir al mercado y realizar operaciones de fusiones y adquisiciones a toda prisa, ¿sí? Tenemos que tener todos los cuidados posibles ahora, ¿sí? Se debe tener también precauciones, ¿sí? Porque en algunos países de Latinoamérica, los ejecutivos pueden ser personalmente responsables por la gestão inadequada de los negócios. E a pior coisa para uma companhia é ter uma foto em la pantalla de uma tele ou então em um periódico, sim, de um executivo com a Polícia Federal em uma investigação por corrupção. Isso é um escândalo reputacional que não se pode mensurar, sim? Então, os executivos têm que ter muito cuidado também, porque podem ser civilmente e criminalmente responsáveis por manejar de forma inadequada a companhia. ¿Sí? Además, também me gusta muito hoje que qualquer pessoa pode hoje convertir-se em um inversor. Todos nós outros temos móveis, não? Então, todos nós outros, agora, com um clique, podemos fazer uma compra em la Bolsa de Valores de nossos países. E como inversionistas, queremos ver a transparência da conduta de los negócios. Se eu compro uma ação de uma companhia, sou um inversionista e quero ter a certeza que a plata que eu puse em esta companhia está bem manejada, não? Então, para mim, a conclusão que me gostaria de deixar para vocês é que as companhias têm que estar muito atentas ao aspecto da reputação. As redes sociais são muito boas, mas também têm um aspecto muito malo, por causa, devido às fake news. Aunque uma companhia não esteja involucrada, por exemplo, em um escândalo de reputação, sim, que seja um escândalo falso, sim,
já há um grande dano financeiro e reputacional impossível de se mensurar financeiramente. Como eu posso, sim, evaluar como vai ser os cambios, sim, em minhas ações depois de um escândalo? E é pior, há um post hoje e depois de 2 anos, esse post pode regressar. Então, é um ciclo, sim, que nunca vai parar. Sim? A internet traz, né, uma situação onde as notícias, sim, regressam depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e não há controle também disso. Não há controle de los órgãos que fazem os regulamentos também acerca de como monitorear os fake news que podem afetar as empresas também. Agora temos Facebook, Google, que estão sendo evaluados por el governo americano, da agência de antitrust, sim, acerca disso, como fazer esse monitoreio de fake news, porque o efeito em las companhias é muito alto, não? E o grande dano financeiro e reputacional é incrível. Então, todos os cuidados que meu companheiro Davi falou são importantes, pero ter uma devida diligência específica, sim, direcionada a cumprimento é essencial. Sim? Uma companhia não pode fazer uma aquisição ou uma fusão ou uma venda sem conhecer quem está comprando, a origem da plata, e quais são os riscos de corrupção dessa companhia. Ter a certeza que a compra é uma boa compra para os acionistas, para os stakeholders, incluso para mim, que tenho ações em la bolsa. Poucas, pero tenho. Então, tenho que pensar em el futuro. E como pensar em el futuro? As companhias têm que fazer um controle muito grande agora em las mídias sociais. Então, a atividade BI, né, Business Intelligence, é muito importante. As companhias têm que monitorear todas as notícias que saem acerca de suas atividades, se são fake news ou não são fake news, porque o dano, quando há uma notícia, o dano está feito. Explicar, depois do dano hecho, é muito difícil. Falar que minha companhia não estava involucrada em uma corrupção, toma tempo. E muitas vezes esse tempo não é possível, para a sociedade. ¿Por quê? Porque as ações começam a cair, os inversionistas começam a mirar a instabilidade da companhia e do país e dos governos, e se não há estabilidade, não há inversões. Temos toda a capacidade de receber plata em inversões em Latinoamérica, pero temos que tomar, muitos passos. Temos que caminhar a passos muito largos para cambiar agora, esse retrocesso que tivemos, especialmente em Brasil, agora, com o combate da corrupção. Então, o que queria trazer para vocês é isso, temos um alto risco, em Latinoamérica, em inversões, temos que ter mais controle na corrupção. Creio que os governos de Latinoamérica não estão falando, o Mercosul não existe mais, temos que ter mais atividades e mais interações com nossos governos. Temos interações com o governo americano, é o caso de Lava Jato, pero dentre nós outros não estamos falando. Cada país tem uma política distinta de corrupção, algumas têm alguma sinergia, pero necessitamos de mais sinergia, necessitamos
de más apoyo con los gobiernos. O entonces los inversionistas van a empezar a hacer inversiones en países puntuales y la región va a sufrir mucho. Algunos países van a estar fuera de las inversiones, ¿sí? Sí. Entonces es muy preocupante la situación. Complementando desde México, Luis, ¿cómo desde el nuevo Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá, y hay algunas otras preguntas relacionadas a los temas de anticorrupción, qué se puede hacer en el compadrazgo? Tú estuviste también en funciones públicas, en funciones privadas, hoy eres socio de un despacho importante aquí, y hay soluciones concretas, ¿no? Cuéntanos un poco, Luis, desde el punto de vista mexicano, ¿cómo lo estás viendo? Estás en mute. Sí, Gracias. por supuesto. Bueno, pues ha sido muy interesante toda la discusión porque retomo nada más la idea general. Por una parte, la corrupción eleva los costos operacionales, crea incertidumbre y en teoría debiera desincentivar la inversión. Aunque sabemos también que hay otro efecto que es con el fenómeno del pago por contrato, el crear lo contrario, crear certidumbre a través de la corrupción para obtener negocio. Pero desde la perspectiva que yo tengo, que es la perspectiva anticorrupción, no solo el Tratado de Libre Comercio, el nuevo, el USMCA, sino también el Tratado Transpacífico, los tratados de comercio contemporáneos ya incluyen el tema anticorrupción, que era algo que no se incluía. En el caso de Norteamérica, existe una clara simetría en la aplicación de las leyes anticorrupción entre México, Canadá y Estados Unidos, ocupando Estados Unidos un nivel muy alto de aplicación de sus leyes anticorrupción y ocupando México el nivel más bajo de los tres. Pienso que en los próximos años el énfasis, con todo el cambio que está habiendo a nivel global en la configuración de las cadenas productivas, los supply chains que están cambiando, que se está dando un fenómeno de nearshoring, de acercar la producción, México va a ser cada vez más estratégico y Canadá para los Estados Unidos, y que el bloque de Norteamérica va a poner un mayor énfasis en los temas anticorrupción. Es impensable que no sea así, y por eso es que mi predicción es que dentro de 3 años México va a ser uno de los top 3 países con investigaciones de FCPA. Creo que los costos de cometer un error en estos temas son enormes, son incuantificables, lo vemos en las empresas que son investigadas, no solo como decía Patricia, tienes la exposición a un class action, sino también tienes los costos de una investigación que son carísimos, el daño reputacional, la pérdida de talento, los costos de llegar a un acuerdo reparatorio, un settlement que hoy en México puedes llegar. Y en el caso de un M&A, lo que decía David Encalada, pues creo que es muy relevante porque finalmente el bottom line de lo que se trata es que si tú no mides estos riesgos, tu evaluación estuvo mal hecha. Y tú tienes un liability frente a tus accionistas, frente a la gente que confió en ti para hacer esa transacción. Son tan grandes estos costos que mueven completamente la ecuación financiera de un M&A transaction. Entonces, desde mi perspectiva, creo que no hacer una debida diligencia anticorrupción hoy en día en América Latina, en particular en México, que la región, no solo México, tienen unos niveles muy altos de corrupción percibida y real, equivale a ser negligentes. Y esta debida diligencia tiene como propósito identificar los temas para poder manejarlos, para saber si hay que hacer una remediación, para saber si hay que hacer una revelación a las autoridades, para saber si hay que presentar una denuncia. Creo que cada vez se vuelven deal breakers y que por eso también las empresas que están viendo su crecimiento, su desarrollo, tienen que considerar el desarrollar programas anticorrupción y de cumplimiento muy completos, muy efectivos, porque les abre oportunidades de negocio, les permite ser adquiridos por otras empresas, les permite atraer a los mejores socios, tener acceso a mejor costo de capital, les permite acceder a nuevos mercados. Hoy una empresa mexicana que quisiera extenderse en América Latina y que no tiene un programa de compliance,
va a tener un tiempo muy difícil porque hay que decirlo, México se ha rezagado en la práctica respecto de muchos países de América Latina en la aplicación de las leyes anticorrupción y de otras. Tan solo una empresa mexicana que quisiera incursionar en Brasil, por ejemplo, se daría cuenta que la discusión legal y de compliance hoy en Brasil es equivalente a la discusión de entrar al mercado americano. O sea, ha habido una gran evolución derivado de la mano del enforcement, de las investigaciones que se han hecho con Lavallato. Pero lo mismo es cierto con otros países. Vaya, Fernando, tú conoces el caso de Ecuador, pero está Colombia. Entonces, creo que estamos frente a un fenómeno global en el cual ya no hay marcha atrás. Cada vez se va a volver esto una parte integral del negocio y yo con esto concluiría mis comentarios. Oye, Luis, fantástico, porque ya regresamos contigo porque hay varias preguntas sobre cómo medir los riesgos y yo creo que no solamente va de la parte financiera, sino también va de la parte de la debida diligencia. Pero entrando ya un poco de software y fierro, como dijo Juan Carlos. David, en la parte de IT compliance, la parte del pensamiento de software, la parte de Big Data, la parte de Machine Learning, tú diriges toda esta parte dentro, a nivel global, dentro de la firma. Y cómo a la audiencia, ¿qué temas podemos destacar y comunicar que se debe tener en cuenta en un proceso de análisis de proyectos de oportunidades de inversión? Okay. Bueno, de verdad es un tema full interesante. Yo creo que se han tocado muchos puntos que tocan a veces directa o indirectamente a TI a lo largo de la conversación. Yo voy a tratar de resumir, digamos, una pequeña idea, tomando de repente la frase de que con grandes tecnologías, digamos, grandes proyectos, es necesario también implantar buenos controles, ¿ok? No debemos a veces desenfocarnos de que simplemente, Juan Carlos, o sea, algo está de moda, algo está creciendo, ¿ok? Algo se está utilizando e irnos desbocados a esa tecnología, porque también vienen grandes riesgos asociados, ¿ok? Por ejemplo, con el tema de Machine Learning, digamos, hay muchos puntos relacionados con vulnerabilidades específicas para Machine Learning que hemos analizado, igual que, bueno, temas relacionados con protección y privacidad de información. ¿Okay? En la conversación también, digamos, los puntos que mencionó David, Encalada mencionó muchos temas de la importancia del due diligence. Y hay que pensar que cuando se hace un due diligence, no solo a veces se ve la parte financiera de la compañía, es importante ver también el lado de TI. Digamos, un buen ambiente de control de TI da mucha confianza al inversionista de que la compañía va a trabajar de forma correcta. ¿Okay? De que se están mitigando riesgos importantes. Y por el otro lado, cuando no se tiene un ambiente de control de TI, digamos, se pierde muchísima confianza en qué puede estar. O sea, puede ser que el resto de los procesos estén funcionando bien, pero al no tener un buen proceso de TI, digamos, al no tener control de las tecnologías, se pierde muchísima confianza. ¿Okay? También hay temas que son muy interesantes en tomar en cuenta en cuanto a la necesidad de controlar bien muchos de los activos de tecnología e información. ¿Okay? Digamos, yo he trabajado, digamos, en la parte de IT compliance, software compliance durante muchos años. Y un punto que muchas veces las empresas ignoran o, digamos, o no toman en cuenta son los aspectos relacionados a veces con software compliance. ¿Okay? Por ejemplo, el estado de Washington en Estados Unidos tiene una ley relacionada con la competencia desleal o unfair competition. Y un apartado específico de esa ley incluye el uso ilegal de activos de software. ¿Okay? Por ejemplo, en el 2000, creo que fue en el 2013, Embraer, por ejemplo, se vio sujeta a una penalidad importantísima por parte de Microsoft, ¿okay? Por mal manejo de activos de software. O sea, básicamente, Embraer, digamos, tenía software en uso no licenciado, ¿okay? Y bajo el apartado de competencia desleal, ¿okay? Microsoft pudo, digamos, forzar a Embraer a ponerse al día, porque finalmente estos son costos, ¿okay? Que de repente una empresa al no estar correctamente licenciada o al no manejar ciertos activos de forma correcta, son costos que no está manejando, que una empresa que sí lo está haciendo, sí los está incurriendo, y por lo tanto se puede ver como competencia desleal. Y al no hacerlo, después te puedes ver enfrentado, uno, a multas, ¿okay? Por parte de las casas de software, o acciones legales, digamos, por parte de los gobiernos,
¿ok? Que te impiden realmente trabajar en el exterior. Entonces, quiero resumir un poco, digamos, toqué muchas cosas, pero sí quiero dejar, digamos, el feeling de que es necesario no solo perder la vista, digamos, en los controles de anticorrupción, en manejar, digamos, correctamente, digamos, mi prevención de fraude, sino también cómo yo ato todo esto con mi lado de tecnología, cómo yo me aseguro de tener, digamos, una estructura de TI bien formada, bien documentada, ¿ok? Con controles correctos, que analizamos cuáles son esos riesgos relacionados con tecnología que yo tengo, digamos, en mi organización, ¿ok? Y cómo esos riesgos yo los estoy controlando y mitigando para finalmente asegurarme que mi control interno, como todo de la organización, esté robusto, ¿ok? Y eso me va a ayudar a generar confianza a inversionistas, ¿ok? Excelente, David. Oye, tenemos muchas preguntas del público y ya hemos tenido una intervención cada uno, nos quedan algunos minutos, pero quiero darle oportunidad a Manuel y a David desde el punto de vista financiero. Juan Carlos se le cayó la red, muchachos, así que estamos esperando que Juan Carlos regrese. Pero hay algunas preguntas que son interesantes con relación a instituciones internacionales de financiamiento para pymes o nuevos proyectos en Latam, pregunta Carlos Molina. Hay otros temas que dice, algunos entendidos de la materia indican que la recuperación puede tomar hasta 3.5 años. Todos los países latinoamericanos se recuperan dentro del mismo lapso de tiempo. Hay otros temas relacionados, ¿qué tiempo tomará a los países en vía de desarrollo recuperarse de esta crisis financiera, recesión? Yo creo que también es importante que ver y responder estas preguntas desde un punto de vista también financiero, ¿no? La gente está preguntando cómo nos vamos a recuperar, en qué tiempo nos vamos a recuperar. Y también otra pregunta importante, que lo puede también complementar tú, Manuel, y un poco también Luis y Patricia, es ¿qué se fijan los inversionistas? Ya regresó Juan Carlos. Quiere decir, ¿qué se fijan los inversionistas de Estados Unidos en las empresas latinoamericanas para asegurarse que estén libres de corrupción? Yo creo que la palabra libres es muy amplia, yo creo que para minimizar esos riesgos. Yo puedo citar varios ejemplos que yo he trabajado en mi vida profesional, pero quiero escucharlos de ustedes, disculpen. Gracias. Manuel, adelante. Fernando, puede ser una complementación de David, el experto de tecnología. Sí, una preocupación. claro. Es que es muy importante. Una de las cosas que ocurrieron en Brasil fue la cuestión del home office. Muchas compañías no tenían la estructura tecnológica para eso. Entonces, hoy tenemos personas trabajando en sus casas, usando su red particular e não um link dedicado para isso. Então, como está a segurança da companhia? Quando tu estás trabalhando em uma oficina, tu tens um link dedicado, sim? Não sei se conhecem o conceito de link dedicado, sim, específico para a companhia, com um bom firewall, etc. Agora, muitas companhias estão assim, mira, tu tienes su internet particular, tu tienes que pagar, conectas la computadora y entra en el ambiente de la compañía, el ambiente corporativo, y empiezas a trabajar. ¿Y cómo fica la cuestión de los hackers? Entonces, eso es una preocupación muy fuerte que tenemos en Brasil, y yo tengo también. Sí, eso, David, no sé si tú puedes complementar, por favor, hacer una complementación. Adelante. Sí, perfecto. Sí, no, Patricia, digamos, sí, es un excelente punto, digamos. El tema de todo lo que es cybersecurity, digamos, es un tema muy importante tomar en consideración en la pandemia, como bien lo mencionas. Digamos, los controles que antes teníamos en nuestra organización, digamos nuestra organización se cuidaba en proteger muy bien, digamos, su parte externa, sus enlaces, su conexión a internet, ¿ok? Y como mencionas, tenemos toda esa estructura, firewalls, etcétera. Ahora que, digamos, estamos en este modo de home office, ¿ok? Muchos de los controles que antes dependían de la organización están siendo trasladados al usuario, ¿ok? Digamos, la seguridad que yo tengo de repente en mi red, en la oficina, no va a ser la misma que yo tengo en la casa, ¿ok? Entonces, ahora se ha vuelto muy importante, digamos, todo el tema de lo que se conoce como endpoint security, o seguridad de los puntos finales o de los usuarios, ¿ok?
en el tema con la pandemia. Entonces, las organizaciones tienen que empezar a tomar en cuenta, decir, oye, ¿cómo yo empiezo a implantar controles para de repente asegurarme que el dispositivo final que está en cada casa ahora tenga al menos un nivel de seguridad aceptable para que no sea vulnerable y pueda, digamos, un hacker o un atacante pueda hacer uso y entrar a la red? ¿Okay? Ya, digamos, muchos de mis compañeros con los que he trabajado en cybersecurity durante los años me han mencionado que ha habido un boom de trabajo, ¿okay? Recientemente en la pandemia. Por tanto, uno, empresas que han sufrido ataques como cyber extortion, cyber ransom, debido justamente debilidades que fueron explotadas por usuarios poco protegidos, y la contraparte de mucho trabajo ahora justamente en empezar a proteger, ¿okay? De empezar a implantar controles. Entonces es un punto que hay que tomar en cuenta de cuál es tu estrategia, ¿okay? De seguridad y de ciberseguridad en tu organización, ¿okay? Y cómo vas a proteger esos. ¿Cuáles son las soluciones tecnológicas que vas a utilizar? ¿Qué elementos vas a utilizar ahora para poder monitorear el compliance remoto de los equipos? ¿Okay? De poder hacer, oye, ¿qué está siendo instalado en cada equipo? ¿Cómo me aseguro que de repente cada equipo tenga las últimas actualizaciones, tenga las configuraciones? Entonces son, es decir, complejidades adicionales que nuestras áreas de tecnología, información y seguridad tienen que tomar en cuenta. ¿Okay? Sí. Porque, Sí. Vamos a decir, ahora es más importante que antes. Oye, tú dijiste una palabra importante, David, que es seguridad. Y volviendo a las preguntas de nuestros ponentes, y Manuel, que tú ibas a responder, la seguridad, yo creo que estamos seguros de que si confiamos en Dios nos vamos al cielo, pero seguridad en la parte de rentabilidad financiera. ¿Cómo lo visualizas tú desde un punto de vista ya Estados Unidos, donde pasamos por David, y creo que si Juan Carlos está por ahí también lo complementa, porque también hay otra pregunta interesante que vemos desde un punto de vista altos riesgos, o sea, alto riesgo, mayor rentabilidad, negocios seguros, ¿cómo lo combinamos todo? Manuel. Sí, bueno, yo quisiera justamente responder una de las preguntas que hicieron hace un momento, que justamente mencionaba qué aspectos son los que analiza un inversionista que está acá en Estados Unidos para determinar si una empresa en Latinoamérica pues ha estado involucrada en algún escándalo de corrupción, etc. Yo creo que, y nosotros como BASC lo hacemos también, ¿no? Si bien es cierto, nosotros es un tema específico para el tema de comercio, pero nosotros hacemos, primero que nada, yo creo que los inversionistas lo que buscan y siempre van a estar haciendo una investigación en fuentes especializadas, ¿no? En saber en bases de datos de compliance, de saber exactamente las empresas, si aparecen por ahí en alguna noticia, si tienen algún proceso abierto, no solo las empresas, sino sus accionistas, básicamente, que son quienes las conforman. Algo muy importante, Estados Unidos, a través de su gobierno, a través de su servicio exterior, sus consulados, también ellos tienen muchísima información, ¿no? Estados Unidos, los consulados tienen información muy buena y están monitoreando un poco de qué es lo que está pasando con ciertos sectores, con ciertas industrias, y tienen información que pone a disposición y genera alertas para sus potenciales inversionistas. Entonces, eso también es muy importante. Y finalmente, yo creo que una de las cosas que más se fijan los inversionistas al momento de hacer negocios en Estados Unidos es, primero que nada, toda esta reputación de sus empresas, de sus accionistas, pero también ven justamente diversos temas como la parte social, valor agregado a través de certificaciones que tengan, llámese BASC, ISO, entre otras, y ven justamente todo a través de estas certificaciones, porque a través de estas certificaciones, ¿qué es lo que ha hecho? Que estas empresas pasen por auditorías, por ciertos exámenes especiales, que pues sea como sea, les da acceso a más información. Entonces, eso es un poquito, ¿no? Hay fuentes muy especializadas que a lo mejor yo quisiera que Patricia a lo mejor pueda comentar eso, o tú, Fernando, que también tienes mucha experiencia en el tema, pero siempre hay mucha información. Es más, cada uno de nosotros siempre está siendo investigado. La gente, a ver, ¿quién es esta persona? ¿Qué está haciendo? Porque la gente investiga y es normal. Cuando a mí alguien me dice, ayúdame con algo, nosotros también lo hacemos. Investigamos quiénes son detrás de ellos, en qué han estado involucrados, etcétera. Entonces, ya es algo natural que se hace
en todo proceso, ¿no? Y es algo natural específicamente. Y Luis, hay una pregunta interesante aquí para ti, y hablando de tema de investigación, y volvemos a David y a Juan Carlos, porque David, hay una pregunta muy interesante en el tema de deal breakers, en temas anticorrupción, para que la vayas procesando. Luis, aquí dicen, ¿en qué basa su predicción de que en 3 años habrá más investigaciones? El que existan más investigaciones no nos hace más un país menos corrupto, puede que se utilicen como una medida para amedrentar y no llegar a ninguna conclusión o consecuencia, dice Angélica. Todo el mundo, a la hora de invertir, Luis, tú lo sabes, tú y yo trabajamos, nosotros nos enfocamos mucho en la parte forense, en la parte contable, books and records, saber dónde están, porque no hay ninguna empresa que te diga pago por corrupción, pago por soborno, pago por fraude, pago por mordidas, no hay ninguna empresa que te diga eso. Entonces, pero Luis, cuando ya indagas, ¿cómo ves de esta cultura de casas abiertas, de mayores investigaciones que se impulsa a la credibilidad en los mecanismos internos para combatir la corrupción? Luis. Sí, por supuesto. Mira, mi predicción no es arbitraria, sino tiene que ver con varias cosas. Primero, desde 2015 venimos construyendo el Sistema Nacional Anticorrupción con los cambios constitucionales, los legales, la promulgación de leyes en 2016, la entrada en vigor de estas leyes en 2017, el nombramiento de la fiscal anticorrupción en 2019, y lo que vemos a un año, ya presentó su primer informe la fiscal anticorrupción al Senado, es el avance que ha habido desde la construcción de capacidades institucionales, presupuesto, elementos que comienza a tener esta área. Segundo, veo que en el tratado hay entre los 3 países una visión común sobre el tema. Esta visión común tiene que ver con impulsar el compliance y impulsar la aplicación de sus leyes anticorrupción. Sabiendo los otros 2 países que México es el más rezagado de los 3, es previsible que comience la cooperación para ayudar a México a desarrollar capacidades institucionales. Además, es tan enorme la interacción entre Estados Unidos y México que es absolutamente lógico que comience a haber investigaciones más activamente en la región. También si vemos otras cosas que están pasando, como la elección para presidente en Estados Unidos en noviembre, si hubiera, como dicen las encuestas, un cambio y ganara un demócrata la presidencia, tradicionalmente a los demócratas les importan más los temas anticorrupción y veríamos una aplicación más vigorosa de FCPA en estos momentos. Entonces yo creo que son una serie de tendencias, no es nada más una sola. La otra es que en los últimos años México se ha quedado rezagado respecto a sus pares de América Latina conforme a la evaluación de la aplicación de la Convención Anticorrupción de la OSD que hace Transparencia Internacional. México ya está en el escalón más bajo de no tiene leyes o las que tiene no las aplica, mientras que Brasil y los demás países se han movido hacia arriba. Entonces es previsible que México también se mueva en los próximos años por todas estas tendencias. Hoy, quizá para muchos pasa desapercibido que México es el 5º país con más investigaciones de FCPA, por lo cual no es descabellado pensar que todas estas tendencias nos van a llevar a ser uno de los 3 países con más investigaciones. Ahora, siguiendo en esta secuencia de David Encalada y Juan Carlos. David, hay una pregunta muy específica para ti. ¿Cuál es el tema del deal breakers, el tema, o red flags o banderas rojas en el tema de money, en el tema anticorrupción? Y Juan Carlos, hay una pregunta importante aquí de cuáles son los negocios que pudieran ser de alto riesgo, ¿no? en la materia, ¿no? Entonces, yo quiero dar un pequeño ejemplo. Hace un par de años hicimos un deal, trabajamos con un despacho de abogados, hicimos el Books and Records, la parte contable forense, y identificamos una serie de transacciones que la empresa que estaba comprando esa compañía dijo: yo no voy a continuar con estos pagos, estas operaciones de soborno, y por tanto la operación que costaba 300 millones se evaluó en 200 millones. Fue una reducción de $100 millones en la evaluación de esa empresa. Lo vemos al momento, esto ahora post pandemia. Van a haber igual fusiones, adquisiciones, David, y el mercado se va a poner caliente porque los precios tienden a la baja y la gente con liquidez, tú mismo mencionaste, Juan Carlos, ¿no? La liquidez es algo importante en donde poder invertir, a mayor riesgo, mayor rentabilidad, pero sin embargo, ¿cuáles son estos factores? Yo te digo un ejemplo claro, que hay muchísimos que lo puedo explicar, pero ¿cómo lo estás visualizando tú, David, en este proceso de M&A, y también Juan Carlos en los procesos de evaluación de proyectos de alto riesgo, ¿no?
David. Ok. Bueno, sí, antes de contestar esa pregunta, no quería pasar otras dos que por ahí mencionaste muy al inicio. Es si existen organismos que apoyan a las pymes en América Latina. Sí, existen muchos fondos de inversión dedicados exclusivamente a las pymes. Se ven mucho en Estados Unidos y en México. En Colombia también hay bastantes fondos de inversión o fondos ángeles que apoyan a pymes. En Ecuador, lo que yo sé que existe son Family Office. Family Office de Grupo El Rosado, Grupo Vilaseca, Grupo Novis, que se dedican a invertir en temas estratégicos y que sí existe ese apoyo para pymes desde el punto de vista de fondos de inversión. La otra pregunta era, se estima que todo esto va a durar 3.5 años. Con el tema de la pandemia. Depende de la industria, depende en la etapa de desarrollo de la compañía en la que tú estés. Si eres una startup, la tienes muy difícil, lamentablemente, por el tema de liquidez. Si eres una compañía que ya tiene un poquito más de historia y ya tiene un poquito más de clientes y negocio en marcha, por así decirlo, depende de la industria en la que estés. En la industria financiera se piensa que el año 2021 va a ser un muy buen año. La industria del agro incluye agroquímicos, todo lo que tenga que ver con el agro. Siempre ha sido, nunca va a dejar de ser un negocio bueno y rentable. En la industria farma, pues evidentemente el que descubra la vacuna se va a sacar la lotería. Entonces depende de la industria, depende de la etapa en la que estés y depende de qué tanta liquidez puedas tener. Había otra pregunta que era cuáles son los riesgos desde el punto de vista de anticorrupción para que se puedan llegar a identificar. Yo te diría, tendrías que hacer un background check sobre los accionistas y sobre en dónde tienen todas las inversiones que tengan estos accionistas. Muchas veces un deal se cae no por temas de anticorrupción, sino por temas de independencia, ¿no? Entonces puede ser una entidad pública que quieras invertir y tengas un CVC, un Corporate Venture Capital, donde quieras invertir en una startup y uno de los socios actuales del CVC o que es dueño del CVC está participando en esta startup. Por temas de independencia se preguntan 1, 2 y 3 veces si se vería bien que se invierte en esta startup. Y ahora sí me voy con tu pregunta, Fernando, pero si me la recuerdas rápidamente. La parte de los deal breakers y las banderas rojas en el proceso de M&A. Ok. Hay varios temas y yo lo he visto, digo, en mi experiencia, lo he visto en temas relacionados a energía y temas relacionados a contratos con el Estado. Si más del 50% de los ingresos de una entidad están relacionadas a contratos con el Estado, una compañía de Estados Unidos simplemente se va a echar para atrás. Yo lo he visto en 2 o 3 ocasiones, donde en el LOI se tenía otro entendimiento sobre de dónde se generaban los ingresos de esta entidad, y al hacer el due diligence se dieron cuenta de que el 60 o 70% provenían de contratos derivados con el gobierno. Simplemente se cae el deal, pencils down y se acaban las negociaciones. Es así de tajante para entidades que son públicas en Estados Unidos. Red flags pueden ser de los que salgan de un análisis de background check sobre los accionistas, sobre entidades relacionadas o subsidiarias, de contingencias existentes durante el proceso de M&A. Pueden ser, muchas de estas compañías target tienen reportes internos del área de auditoría, lo cual saca a la luz alguna investigación relacionada con temas de corrupción interna o temas de algún fraude existente. Eso también pueden ser red flags que tienen que ser analizados a mayor profundidad y detalle y evaluar
¿cómo puedes seguir, ¿no? ¿Cómo puedes llegar, si quieres llevar a cabo o no el deal, cómo te puedes ir cubriendo en un contrato sobre estos temas? Muy bien, Juan Carlos. Estás en mute. Bueno, voy a tratar de abordar los dos temas, ¿no? Sobre qué es altamente riesgoso y qué no, yo creo que, como lo hemos tratado de manera muy amplia en todo este foro, creo que hay un antes y después del COVID, ¿no? Yo creo que el componente de incertidumbre que hay hoy en día en todas las actividades económicas desde una perspectiva local y mundial, pues hace que digamos que las líneas de mayor seguridad sea temas vinculados a la salud y equipos médicos o sus accesorios y, como te decía al inicio, temas vinculados con la alimentación. Quien quiera desarrollar algún tipo de negocio en esas líneas, pues en el corto plazo sacará algo de ganancia, aun cuando hay una paradoja, ¿no? Porque todo lo que estamos diciendo la gente también lo ve y por ende digamos que la oferta de productos es también grande, ante una demanda también grande, de pronto los márgenes no sean tan interesantes, ¿no? Yo creo que ese análisis costo-beneficio tendrá que ser ya analizado ya en caso por caso, pero en todo caso, digamos que en el short run, te diría que son los únicos dos andariveles que como un asesor de inversiones se podrían decir. Ahora, yo realmente en estos momentos poco sugeriría invertir, porque hay que, digamos, que ver bien cómo van a hacer las cosas, pero si tuviese un cliente que tiene una liquidez, digamos que abundante, pues ahorita es como tú lo decías, ¿no? Compra lo que más puedas porque todo está a la barata. Y ahí obviamente viene la otra parte, ¿no? Cómo poder dimensionar que lo que estás adquiriendo no te va a quemar el día de mañana. Y esa parte creo que tiene hoy en día mucho más que antes, más dimensiones por las cuales poderlo abordar, ¿sí? Lo que ustedes hacen como autoridad forense es importante, pero yo hoy digo que las redes sociales, de hecho lo conversaba ayer en una entrevista que tenía localmente, las redes sociales tienen un poder natural y es como que si el soberano que antes estaba muy distante de los diferentes niveles y estamentos de la sociedad, los mercados y la democracia hoy están mucho más próximos, ¿no? Y en ese ambiente a lo que voy es, tú puedes por redes sociales aplicar de alguna manera ese viejo refrán, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Una empresa, así como las personas, se relacionan. Tienes proveedores, tienes clientes, y tú puedes, con la propia data empresarial, que está disponible en muchos ambientes y en lo que interactúan en sus redes sociales, poder determinar científicamente cuál es el perfil de esa empresa, cuál es el degree de riesgo con el cual estás andando, una especie de un score de interrelación. Sin hablar a nivel contable, ¿no? Que tú determinas con técnicas de auditoría cuántas cuentas riesgosas hay, cuántas operaciones riesgosas tienes, y también de esa índole puedes sacar una proporción de cuánto es el manejo de transacciones respecto del total, es o no riesgoso para tener un umbral o un semáforo entre amarillo, naranja, de hecho, rojo, naranja y verde, ¿no? Entonces, creo yo que el riesgo financiero hoy en día está dado por cualquier cosa que no sea alimentación y salud o medicina. La oportunidad está para que tenga grandes montos de liquidez y estará quizás en comprar tierras o en adquirir empresas que ya operan en el mercado, ¿no? Yo no sugeriría tampoco invertir en negocios donde, ¿sí?, la interrelación personal física es condición sine qua non para poder disfrutar o gozar del servicio o el producto. Ejemplo, empresas vinculadas al entretenimiento, cine, a eventos masivos. Creo que hoy en día esos hay que verlos con cierto nivel de pinzas porque obviamente no sabemos en qué tiempo vamos a tener realmente una afluencia normal, ¿no? El turismo depende mucho de esa interrelación y son negocios que hoy en día no son sugeribles o no recomendables en todo caso. Espero de alguna forma haber hecho un mix de ambas cosas porque lo uno lleva a lo otro, ¿sí? El buscar dónde invertir, tienes que identificar con quién vas a tratar
pero el punto fundamental es, dado que, digamos que es mi ADN también, el tema de los datos, la analítica, la Big Data, ¿sí? Pues sin duda alguna me lleva a sugerir que ese es otro andarivel por el cual se puede identificar cuáles son realmente los espacios de riesgo con quien vas a interactuar, ¿no? Oye, fantástico, Juan Carlos. Miren, nos quedan pocos minutos. Luis y Patricia, David tiene un comentario también, pero Luis y Patricia, antes que volver a David, David Encalada, hay un par de reflexiones aquí que brevemente, si ustedes lo pueden aterrizar con pocos minutos de explicando, es ¿cómo hacemos, Luis y Patricia, para equilibrar esa balanza en donde la inversión anticorrupción no sea vista como un elevado costo que desincentive su aplicación por empresas en crecimiento, y a nivel legal y consultivo hay empresas alternativas económicas de calidad para hacer atractiva la implementación de políticas anticorrupción sin caer en fake compliance? Y la otra pregunta es, ¿cómo podemos sensibilizar o concientizar el buen cumplimiento de la debida diligencia, conociendo el factor riesgo que son las personas, ¿no? Que al finalmente todo esto se trata de personas. Y creo que al final de esta intervención de Luis y Patricia, Manuel, desde un punto de vista de herramienta práctica, ¿cómo aterriza estos negocios para crear este ecosistema de autorregulación al final de cuentas, ¿no? Luis, si quieres tú empiezas y va Patricia. Brevemente, para poder entender las preguntas de las personas. Gracias. Bueno, yo diría primero que debe de partir a través de un risk assessment, de una evaluación del riesgo específico del negocio para hacer algo apropiado al tamaño, al riesgo. Y el segundo principio que diría es que también tiene que ser risk-based. Uno tiene recursos limitados y todos los regímenes jurídicos y de riesgo y de compliance del mundo reconocen que conforme a esos recursos limitados, la empresa puede hacer elecciones de estos 10 riesgos voy a poner mis recursos en estos 3 más altos y los demás los voy a ignorar o voy a dedicarles muy pocos recursos. Entonces yo diría que esas son las dos formas y quisiera volver, por ejemplo, a la conversación anterior de que qué ve una empresa cuando va a invertir en una empresa en América Latina. Y yo diría que una de las cosas que quizás no se enfatizó lo suficiente es, ven qué grado de debida diligencia de los terceros con los que trabajas tienes, qué tanto conoces a tus terceros, porque una gran mayoría de las investigaciones de FCPA tienen que ver con terceros que hacen cosas para ti y actúan en tu nombre y representación. Entonces, esos serían mis 3 comentarios al respecto, Fernando. Patricia, brevemente. Bien, Luis, estoy de acuerdo. Hace 2 meses, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó un nuevo guión de evaluación de los programas de cumplimiento corporativos. Empieza exactamente con la evaluación de los riesgos, ¿sí? Y después que tú conoces los riesgos, tú empiezas a desarrollar el programa de cumplimiento. Pero antes de eso, tú tienes que hacer una concientización de los ejecutivos de la importancia de eso, porque un risk assessment, un análisis de riesgo, tiene un precio muy alto, ¿no? No es una inversión que tú haces por poca plata. Tú tienes que contratar una consultoría independiente, imparcial, para evaluar los riesgos. No puede ser dentro de su casa, o entonces puede ter parcialidad, ¿sí? Y los riesgos no van a ser bien evaluados. Entonces, eso ya está, ¿sí? En el nuevo guión del Departamento de Justicia. Pero la cuestión es cómo hacer la concientización de los ejecutivos. Mi abuela siempre hablaba que tú aprendes por el dolor o por el amor. Desafortunadamente, las compañías están mucho más aprendiendo por el dolor do que por el amor. O sea, no para la prevención, y si después que tienes que pagar la plata, salir la plata del bolsillo, tener un ejecutivo en el cárcel. Entonces, creo que hay un trabajo muy fuerte de ayudar a los ejecutivos a tener más madurez, que cumplimiento no es un costo, es sí una parte estratégica de la compañía, pero eso va a tomar mucho tiempo.
Ahora, durante la pandemia, hay muchos despidos en Latinoamérica de ejecutivos de cumplimiento. Las compañías están trabajando sin controles, sí, preventivos, solamente detectivos. Entonces, estoy de acuerdo. Después de la pandemia, vamos a tener muchos casos de corrupción, porque los controles no están siendo manejados preventivamente, ¿sí? Hay un otro caso de investigación, ¿sí? Por una fraude, pero no hay softwares, ¿sí? Muchas personas trabajan hasta ahora con planillas Excel, entonces no hay softwares de manejo de cumplimiento. Otro punto que me gustaría de compartir con ustedes, ¿sí? Solamente un ratito, es acerca de las entidades de certificaciones, ¿sí? No sé si ustedes tienen conocimiento, pero Odebrecht, creo que 2 o 3 años antes de tener todo el escándalo de corrupción, fue reconocida como una de las empresas más éticas del mundo por una entidad americana. Y había toda una operación, ¿no? Que se llamaba Operación Departamento de Operaciones Estructuradas, ¿sí? Que hacía la corrupción, que hacía el manejo de la corrupción. Entonces, las certificaciones tienen que ser por entidades éticas, transparentes, ¿sí? Hay hoy muchas entidades de certificaciones que yo no tengo la confianza y que creo que se gasta mucha plata con eso, ¿sí? Muchas gracias. Y Manuel, ya tocó el punto, te la puso de pechito. Ahora, ¿cómo ves la parte de las herramientas que se promueve en el comercio seguro? Bueno, el tema de comercio seguro específicamente, tal como lo mencioné, las herramientas que existen son algunas certificaciones o validaciones de parte de entidades, ya sea públicas o privadas, ¿no? Por ejemplo, BAS, que es un organismo internacional privado formado por las empresas. Como lo mencionaba, una de nuestras fortalezas es que tenemos más de 3.500 miembros y una relación muy buena con instituciones como la aduana de Estados Unidos, como la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, BASC, la certificación BASC es una herramienta para un tema de manejar mejor, de minimizar los riesgos y cuidar la reputación de las empresas. También existen otras, no debo decir que es la única, ¿no? También está, por ejemplo, los programas OEA, Operador Económico Autorizado, en temas de comercio específicamente en los distintos países. En algunos países se han desarrollado, como en Brasil, por ejemplo. En Brasil es un tema más de desarrollo por fines tributarios y no tanto por seguridad. ¿Ok? En Colombia, por ejemplo, que se está creciendo mucho, más bien es un tema más de seguridad y fines tributarios. En Ecuador no se ha desarrollado de mejor manera, pero en todos estos países sí está BASC, y en la cual es un tema más de seguridad. Y no quiere decir que las empresas que se van al programa OEA dejan de ser BASC, manejan los dos simultáneamente o de manera paralela. Y aquí, solo para cerrar, ¿cómo maneja BASC, por ejemplo, el tema cuando en una empresa dice yo quiero ser BASC, quiero certificarme? Hay un comité que evalúa justamente todo ese tema. Hay un comité que evalúa quiénes son, cuál es la empresa, cuáles son los accionistas y un comité local, es decir, de ese país o de esa ciudad donde está la empresa. Entonces, como ustedes saben, en toda ciudad, si alguien está involucrado en un tema que a lo mejor es ilícito o lo que sea, alguien va a saber o alguien ha escuchado. Lo importante es que siempre nosotros validamos esa información de fuentes confiables y con documentos, ¿no? Y es como nosotros nos garantizamos de que las empresas que estén dentro de BASC son empresas que son serias, con una reputación muy buena, porque pues obviamente no queremos poner en riesgo una marca y un sello que tiene más de 20 años de reputación. Oiga, muchísimas gracias a todos. Estamos por cerrar este foro. Gracias a todos los asistentes. Vamos a entrar en la parte de conclusiones y mensajes finales de no más de 30 segundos o 1 minuto máximo cada uno. Pero yo creo que esta reflexión final tuya, yo voy a empezar con David Encalada. David, hay una pregunta que me parece importantísima, creo que la puede también aterrizar cada uno de los ponentes como cierre. Es, ¿qué indicadores económicos recomiendan considerar para invertir en un país o industria? Yo creo, muchísimas gracias, David. Adelante, así vamos uno por uno con esta pregunta y las últimas reflexiones de 1 minuto. Gracias. Sí, principalmente sería indicadores como el tema de riesgo país, el tema de nivel de corrupción en aparatos municipales,
estatales y federales. Obviamente el PIB, la deuda externa, la tasa de interés que se maneje en el mercado de ese país y evidentemente el tipo de cambio. Yo creo que esos son los indicadores clave que se debe de tomar en cuenta, y un poco complementando lo que había contestado Juan Carlos, considero que México, siendo uno de los países fuertes y grandes, desarrollados económicamente, debería de empezar a ver hacia a Latinoamérica para diversificar un poco sus inversiones. O sea, no solo ver Estados Unidos, sino empezar a ver Centroamérica y Sudamérica. Existen varias oportunidades y múltiples sinergias instantáneas que pueden llegar a ser capturadas de manera muy fáciles por entidades en cualquier industria en la que se encuentre actualmente México. Entonces, es algo que junto con Galo Molina lo hemos identificado hace mucho tiempo ya, y que sería bueno se empiece o se impulse este tema de inversiones en LATAM. Adelante. Juan Carlos, ¿estás en mute? No, está bien, no te he escuchado. Bueno, ¿cómo medir las economías? Creo que son los indicadores más estables, ¿no? ¿Cuáles realmente las proyecciones de crecimiento de un país de un año al otro? Y digamos que un poco yo diría, para ser muy técnicos, aunque no es tan complicado, ¿cuál es el crecimiento de la oferta monetaria? ¿Sí? Al final las economías siempre van a crecer en función de la cantidad de dinero que circula en sus espacios, ¿no? Eso podría ser un factor determinante de las perspectivas de crecimiento de una economía. Pero yo realmente creo que la variable debería ser más política que económica a la vez. Porque si en un país, independientemente de su condición económica, micro o macro, hay estabilidad en la gobernanza, digamos que el Ejecutivo tiene de alguna forma una mayoría estable a nivel de Congreso, pues por más que existan coyunturas en una economía, siempre habrá una salida oportuna para ellos, porque habrá cómo conectarla. Entonces creo yo que esa variable, que aún no es económica, es importante saberla, porque determinaría la flexibilidad que tendría un país de poder enfrentar coyunturas como la pandemia, por ejemplo. Hay países que tuvieron adversidades parlamentarias, ¿sí?, como la tuvo quizás el Ecuador, muy probablemente las tienen otras a nivel mundial, que les hizo mucho más complejo la salida de toma de decisiones en un momento determinado. Entonces, es una mezcla de dos cosas. Yo te diría el PIB, su crecimiento, la oferta monetaria, su crecimiento, y el nivel de capturar una mayoría estable en parlamentos por parte del Ejecutivo. Ese mix creo que daría una película muy clara sobre en dónde observar y en dónde quizás ver con mucho más cautela una inversión. Manuel, adelante, por favor. Sí, bueno, gracias nuevamente. Yo creo que como lo que hemos tratado aquí es que hay diversas herramientas, diversos mecanismos, hay diversos factores que hay que tomar en cuenta para las empresas que toman una decisión de invertir en Latinoamérica particularmente, así como en otras regiones. Hoy estamos enfocados en Latinoamérica, y pues que esas herramientas pues van a depender un poco del país, van a depender del sector en el que van a estar invirtiendo o el tipo de actividad económica que van a desarrollar, ¿no? Yo creo que en cualquier región del mundo, no solo en Latinoamérica, invertir y hacer un negocio sin hacer un due intelligence adecuado, sin investigar, pues es como entrar a un lugar con los ojos cerrados y no saber en qué uno se va a meter, básicamente, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Manuel. Patricia. Mira, hay la expresión, el conocimiento es el poder, ¿no? Entonces, creo que tener todas las informaciones posibles acerca de un país es muy importante, principalmente la parte de estabilidad política, el nivel de transparencia del gobierno con la sociedad, ¿sí? El nivel de gobernanza de las compañías, ¿sí? Y también acerca de cómo está la situación de enforcement en el país. Si el combate a corrupción
está ocurriendo de hecho o entonces si ahora hay una presión política para no hacer más el combate de la corrupción. ¿Sí? Entonces creo que son puntos muy importantes para evaluación de un inversionista en un país. Luis. Gracias. Bueno, yo diría que el rule of law, que el Estado de Derecho, ¿no? Que engloba mucho de lo que ya se ha comentado, que tiene que ver con la separación de poderes, con la independencia de los fiscales, con la aplicación de las leyes. Y quiero resaltar aquí la importancia que tuvo el Tratado de Libre Comercio para dar certidumbre a la inversión en México, al llevar cualquier disputa a paneles de arbitraje por parte de los tres países, y al hacer necesaria la indemnización a precios de mercado por cualquier afectación que pudiera surgir una inversión en alguno de los tres países suscriptores del tratado. Creo que eso subsiste en el USMCA y que por lo menos para México la región norteamericana será un ancla, pese a que siempre en todos estos temas de Estado de Derecho, corrupción, hay momentos como el actual en el cual el surgimiento de populismos y de gobiernos diferentes a los que convencionalmente habíamos tenido producen mayor preocupación en los inversionistas en ciertas ocasiones. David Kivilevic. Perfecto. Yo para resumir rápido, bueno, simplemente el mencionar de que, bueno, un buen ambiente de control de TI, ¿ok? Y, digamos, trabajar fuertemente en tener, digamos, buenos procesos y un buen nivel de seguridad, ¿ok? Nos ayuda a uno a tener confianza en posibles inversionistas. Dos, reducir los riesgos de posibles amenazas externas, sobre todo, digamos, hoy en día con el tema del COVID, como Patricia mencionó, los temas de ciberataques, ciberransom, ¿ok? Y posibles afectaciones que tenga mi empresa. Y tercero, minimizar riesgos de posibles penalidades o multas por parte de terceros, ¿ok? Por temas que puedan considerarse de competencia desleal. Entonces, mantener ese buen ambiente, o sea, no solo nos va a ayudar de repente a minimizar riesgos, sino también a reducir la exposición ante amenazas externas. ¿Okay? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. La verdad es que nos sentimos muy honrados de tenerlos aquí. Fue un panel muy diverso, de dos ángulos diferentes o de tres ángulos diferentes, y eso es lo que enriquece mucho este tipo de foros, este tipo de discusiones. El mensaje final es aquí mirar hacia el frente. Yo creo que como región, como latinoamericanos, como mercados emergentes, siempre buscamos generar esa cultura del cambio y mirar hacia el frente. La mirada hacia el frente debe ser algo que sea coherente con nuestro actuar, con nuestro vivir y con nuestras creencias. Tenemos herramientas, como BAS, tenemos mecanismos, indicadores económicos que nos ayudan a evaluar cómo y dónde invertir. La corrupción es un hecho que se presenta a lo largo y ancho de la región, y agradecemos muchísimo la participación tuya, Juan Carlos, Manuel, gracias por la difusión y el apoyo en esta divulgación de BAS a través tuyo, Manuel. Patricia, muito obrigado por todo, por la amizade, por el profesionalismo. David, gracias a ti por todo el apoyo y la parte del punto de vista de Manuel. Luis, amigo querido, gracias por tu sapiencia en el ámbito anticorrupción, y David, gracias por todo el aporte desde el punto de vista tecnológico. Un placer a todos, y nos vemos muy pronto en el siguiente foro internacional, que tendremos muchos otros temas interesantes para ustedes. Gracias y hasta la próxima. Hasta pronto, gracias. Un gusto.